vez pasada, donde habíamos visto las arritmias que eran supraventriculares. Ahora nos vamos a dedicar, vamos a destinar esta hora para poder ver lo que eran las arritmias ahora que son ventriculares, las que se originan por debajo de lo que es el haz de His. Pero esto yo creo que no va a ser tan enredado como fue la clase de la taquicardia supraventricular. Ya aquí no hay tantas cosas como que mirar la red, una cosa yo creo que un poquito más amigable. Doctor, ¿le molesta si grabamos con videocámara de nuevo? Para... No, porque ya grabaron. Por si acaso, por si acaso. Yo no soy inmaculado ahí. Bueno, nuevamente el electrocardiograma. El electrocardiograma lo tienen que tener súper claro, ¿ya? No quiero que sean máster ni tampoco se vuelvan cardiólogos, pero por lo menos que tengan la visión de lo que es el complejo QRS hoy en día. La vez pasada nos fijamos más en lo que era la P, ¿no es cierto? El PR, ¿no es cierto? Pero ahora quiero que pongan la atención específicamente en lo que son el segmento, el QRS y lo que es la T. Bueno, los espectros de alteraciones de las arritmias ventriculares son mucho menores a lo que son las arritmias supraventriculares. Y fundamentalmente, cuando uno habla de arritmias ventriculares, fundamentalmente se refiere a extrasistolía ventricular, taquicardias ventriculares, ¿no es cierto? Ritmo ventricular, fibrilación ventricular, ¿ya? Sin lugar a duda, la arritmia más frecuente ventricular es esta, que es la extrasistolía ventricular. Yo creo que todos, en mayor o en menor medida, hemos tenido este tipo de arritmia. En general es una arritmia que es benigna. Hay algunas cosas que por lo menos le pueden dar o pueden catalogar o dar el sello de maligna a este tipo de arritmia, siempre y cuando el contexto del paciente, en el contexto del paciente que esté presente. En general, muy bien. El 7. Un punto base. Punto base, se lo ganó, muy bien. Y ahora no funciona. Qué tremendo alargador este alargador de taladro. Fue a Sodimac, ahí sí. ¿Sabes que no se ve bien? ¿Por qué no? Los ejercicios ventriculares entonces son latidos que son adelantados. Piensen ustedes que el ritmo sinusal es un ritmo que es marcado por un marcapaso que está arriba en la aurícula derecha. ¿Cierto? Este es el ritmo, este es el que marca el ritmo. Piensen que los extrasístoles ventriculares son latidos que se superponen por sobre este latido normal. Y por eso se llaman extrasístoles, porque generan también una contracción extra, además de la contracción que el ritmo sinusal genera. ¿Ya? Estas pueden tener su origen en cualquier parte, tanto del ventrículo izquierdo o del ventrículo derecho. ¿Cómo podemos saber si viene del ventrículo derecho o del ventrículo izquierdo? Lo vamos a ver porque es importante darse cuenta de la morfología. ¿Me están grabando a mí también? Sí, tienen que darse cuenta de la morfología que tiene el extrasístole ventricular para que de esa manera saber de dónde viene. Si vienen del ventrículo derecho o del ventrículo izquierdo. Y otra cosa también muy importante es que es un arritmia que va aumentando con la edad y con el tipo de cardiopatía estructural del paciente. Eso que ustedes ven ahí corresponde a un extrasístole ventricular. Ustedes ven que hay un ritmo que es normal, sinusal, con una P normal, un QRS que conduce de forma normal, y entre medio se mete, ¿no es cierto?, un latido extra, ¿ya? Y es ventricular porque ustedes se dan cuenta que es un complejo que es más ancho que el resto de los otros complejos. ¿Se dan cuenta? Algo habíamos hablado la semana pasada que eran un poco más anchos porque tomaban un circuito eléctrico, un camino diferente. Se circulaban por un camino no pavimentado, a diferencia de los QRS normales o convencionales que lo hacen a través de un circuito o una carretera que está normalmente establecida para ello. ¿Ya? Ese extrasístole se origina en un determinado foco ectópico en un ventrículo y se empieza a abrir camino entre medio y se empieza a transmitir a través de las células musculares del miocardio. ¿Ya? ¿Qué características tienes? Son impulsos ectópicos producidos prematuramente. El QRS es anormal en su morfología y en su duración, dependiendo del lugar donde se origina el extrasístole. Tienen su origen en los mismos
focos que tienen un intervalo de acoplamiento constante. Les voy a mostrar que aquí me refiero con intervalo de acoplamiento, como también las pausas compensadoras. Que las pausas compensadoras de la extrasístole suelen además ser completas. Vamos a hablarlo cuando les muestre también un trazado. Y el impulso originado en el ventrículo puede o no conducir de forma retrógrada a las aurículas. Eso es importante porque resulta que antes se pensaba que cuando había una extrasístole ventricular, esa extrasístole ventricular se producía y moría. Sin embargo, hoy en día se dan cuenta que 1 de cada 3 personas tienen la capacidad de poder conducir de forma retrógrada. Es decir, el sistema de conducción que ustedes conocen no tan solo conduce de forma anterógrada, no solo conduce hacia abajo, sino que en un 20% de las personas también se ha visto que hay capacidad de conducción hacia arriba. Y eso también lo vamos a ver también en algunos también de los trazados. ¿Ya? Ya dijimos, podemos clasificar estos extrasístoles ventriculares dependiendo si son uni o multifocales. Es decir, si es un solo foco donde se produce o son múltiples los focos que se van a producir. ¿Cómo yo lo voy a poder identificar entre uno y otro? Porque el unifocal va a tener siempre una misma morfología. ¿Ya? En cambio, los multifocales van a ser QRS anchos, pero van a tener diferente morfología una de otra. Pueden ser aisladas si se presentan como el trazado que recién les mostré, en donde se presentan de forma espaciada, sin seguir una lógica, o pueden ser frecuentes a tal punto que pueden formar ya sea dupletas cuando son 2, tripletas cuando son 3, cuádrupletas y así sucesivamente. O llegar a formar lo que se conoce como las taquicardias ventriculares no sostenidas, que es la denominación que uno le da a cuando existen más de 3 extrasístoles ventriculares, y siempre y cuando tengan ellas una duración que sea menor a 30 segundos. Si hay una taquicardia, o sea, si hay muchos extrasístoles que se juntan uno de otro y que disparan el corazón a una frecuencia de más de 100, eso es una taquicardia ventricular sostenida, más aún si dura más de 30 segundos. ¿Ya? Acuérdense ustedes que las taquicardias ventriculares puede ser un ritmo que ustedes pueden encontrar en un paciente que está en un paro cardiorrespiratorio. ¿Ya? Ahora bien, esto es muy importante, la etiología, porque las arritmias ventriculares va a depender mucho, como ya algo les mencioné, del corazón donde se instaure. ¿Alguien yo creo que ha tenido alguna vez extrasístole ventricular, o por lo menos palpitaciones? Se siente de repente que los pacientes llegan a las consultas consultando porque sienten como un sobresalto, tienen una palpitación y los pacientes refieren que siento, literal, abre comillas, el paciente dice, siento que el corazón empieza a latir rápido y que en algún momento como que el corazón me salta y después viene una pausa, como que el corazón se detiene y después vuelve a latir. Lo dicen así, textual. Y efectivamente es así, tal cual como ellos lo refieren. Sin embargo, la importancia que uno le da a esta extrasístole ventricular va a depender si el paciente tiene una cardiopatía. Si alguno de ustedes, que me imagino que ninguno de ustedes tiene alguna cardiopatía estructural conocida, tiene una extrasístole ventricular, probablemente uno puede jugar de que esa arritmia es una arritmia que es benigna. ¿Ya? En cambio, es diferente encontrar, o diferente la connotación que va a tener esta extrasistolía ventricular en un paciente que es post-infartado, en un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca, en un paciente que tenga una miocardiopatía estructural conocida, que tenga una patología valvular. ¿Ya? O sea, en otras palabras, lo que hay que diferenciar, por la primera pregunta que ustedes se tienen que plantear cuando se enfrenten a este tipo de paciente, o a un paciente que tenga este tipo de arritmia, es si el corazón es sano o no. ¿Ya? Porque de eso depende el pronóstico. Se ha visto que los pacientes que tienen esta arritmia en un corazón sano, el pronóstico es muy bueno. En cambio, en un paciente que tenga insuficiencia cardíaca, cardiopatía coronaria, es pronóstico. De hecho, se ha visto que aumenta el riesgo de mortalidad. Porque esa extrasístole ventricular, bueno, ya hasta aquí quedamos en nuestra clase. Muchas gracias. Oye, esto quedó grabado, yo estaba hablando. Entonces, es importante porque en los pacientes que tienen alguna cardiopatía estructural, el extrasístole ventricular es un gatillo para arritmias malignas, ¿ya? Para taquicardias ventriculares, para fibrilación ventricular, ¿ya?
Por eso ustedes ven que este tipo de arritmia, la etiología es muy amplia. Pacientes normales por un grupo, de hecho debía haberlos separado. Normales a un lado y por otro lado todo lo patológico. Cardiopatía isquémica, fase aguda del infarto, cardiopatía hipertensiva, cardiopatía valvular, cardiomegalia, estado inflamatorio, insuficiencia cardíaca, estados no necesariamente cardiológicos, como una hipoxia aguda, acidosis metabólica, inducción anestésica, alteración electrolítica, la dioxina, el antidepresivo, y me quiero detener específicamente en la estimulación adrenérgica, porque yo diría que la catecolamina y el estrés en general es una fuente poderosísima para generar este tipo de arritmia, ¿ya? Ustedes antes de un examen probablemente pueden sentir extrasistolía ventricular. Y es básicamente porque como la carga catecolaminérgica es demasiado alta, hay focos del corazón que prenden con esta adrenalina que está demasiado alta. No sé si me entienden, ¿cierto? Experiencia personal. Yo cuando estaba haciendo mi beca de medicina interna, yo la hice en Concepción, estaba haciendo una pasada por la UCI. Nosotros la pasada por la UCI era una pasada macabra, porque duraba 6 meses. Todos los días tenías que estar de 8 a 8, más un turno que hacías cada 6 meses. Y bueno, era una UCI, no era una cama de medicina. Entonces, por lo tanto, las camas de UCI se ciclan diariamente. Entonces, el nivel de estrés a mí personalmente no me gustaba mucho la UCI. Y comencé a sentir palpitaciones. A tal punto que en uno de los turnos, el colega que estaba de turno, me hizo una monitorización. Y de hecho decidió mejor que me fuera del turno porque tenía tantas extrasístoles ventriculares que él mismo se asustó. El problema es que, claro, la extrasístole ventricular puede ser benigna. El problema está de que si ese estímulo extra cae sobre la fase de repolarización del electrocardiograma, que corresponde a ¿qué parte de la repolarización del doble segmento? La T, exactamente. Si la onda de repolarización cae sobre la onda T, ¿no es cierto? Ese es un factor de riesgo para poder gatillar una arritmia ventricular, porque encuentra reactivo el miocardio y puede por lo tanto generar un fenómeno de cortocircuito o de circuito capaz de generar una taquicardia ventricular. También lo vamos a ver en algunos de los trazados, ¿ya? Bueno, cuento corto con mi experiencia. Finalmente yo pasé me hice todos los exámenes, desde esfuerzo, me hice electrocardiograma, ecocardiograma, cortes de arritmia, test de embarazo, todo. Todo normal, todo normal. Terminé de la UCI y empezaron a bajar las extrasístoles. Se acabaron las extrasístoles. Y ahora de tiempo en tiempo empiezo a tener las extrasístoles ventriculares. Y es tal cual como los pacientes lo relatan. Porque de hecho si uno mira el trazado, miren el trazado de arriba, el paciente empieza a sentir un ritmo normal. Y en un momento empieza a sentir un sobresalto. Y el sobresalto lo va a referir como el extrasístole ventricular. Doctor, y después de que siento el sobresalto, siento como que el corazón se me detiene. Y claro, hay una pausa compensadora. Porque de la misma forma como ocurre con los computadores, se tiene como que reiniciar el sistema. Y el reinicio del sistema es la que genera este espacio como esta pausa compensadora para que nuevamente empiece a entrar el ritmo normal. ¿Ya? Por lo tanto, aquí vemos las diferentes partes de esto. Ustedes ven, uno habla que un extrasístole tiene una pausa compensadora completa si la distancia en la cual está incluida ese extrasístole ventricular es igual a 2 RR. Tenemos una R aquí, una R acá. Cuando la pausa compensadora son 2 RR, se habla de pausa compensadora completa. ¿Ya? El intervalo de acoplamiento corresponde a lo que está señalizado acá con la letra A. ¿Ya? El intervalo de acoplamiento quiere decir que es el periodo sobre el cual, o el tiempo en el cual siempre el extrasístole aparece después de un QRS. ¿Ya? En este caso, si ustedes ven, el extrasístole ventricular apareció casi, ¿no es cierto?, en la onda T, casi, pero en la rama descendente de la onda T. ¿Ya? Ahora, los extrasístoles ventriculares, generalmente cuando son unifocales, tienen un intervalo de acoplamiento que es constante, que va a ser siempre el mismo. Abajo, en el trazado abajo, estamos viendo un fenómeno de R sobre T, que es lo que acabo de decir.
en donde el estímulo del extrasístole ventricular está cayendo directamente sobre una onda T. Y miren lo que generó. Generó, ¿no es cierto?, que no tan solo un estímulo, sino que generó otros estímulos sucesivos. O sea, hizo una tripleta. Son 3 extrasístoles ventriculares juntos. ¿Ya? Este gráfico es para mostrarles la morfología que tiene la extrasístole ventricular. Y ustedes se pueden quebrar. Ustedes pueden llegar a la visita, pueden mostrarles un electro y pueden decir, bueno, este electro tiene extrasístole ventricular, y extrasístole ventricular se origina en el ventrículo izquierdo o esta se origina en el ventrículo derecho. Y va a depender nuevamente, de la morfología que tenga. En B1, y basta, nuevamente entramos, ¿se acuerdan que la vez pasada les dije siempre las derivaciones que más ayudan en los electrocardiogramas son las derivaciones inferiores y el B1? El B1 en este caso les va a dar la morfología que tenga ese extrasístole. En este caso, arriba, estamos viendo que es un extrasístole que se está originando en el lado izquierdo y que al transmitirse hacia el lado derecho dibuja una imagen similar a la de un bloqueo completo de rama derecha. ¿Ya? Abajo vemos en cambio que el extrasístole se originó en el ventrículo derecho y que al extenderse hacia el lado izquierdo dio una morfología en B1 de un bloqueo completo de rama izquierda. Por lo tanto, en otras palabras, si ustedes ven un extrasístole ventricular con morfología de rama derecha, esa se originó en el ventrículo izquierdo y viceversa. ¿Está claro? Perfecto. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, una extrasistolía ventricular unifocal digeminada. Unifocal, ¿por qué? ¿Por qué tiene unifocal? Ya porque tiene la misma morfología. Miren, noten, la morfología de los extrasístoles ventriculares son la misma. Y además, hay una connotación que uno habla de digeminismo, que quiere decir que cuando hay una alternancia entre un ritmo normal y un extrasístole. Ritmo normal, un extrasístole. Como acá. Usted ve un ritmo normal, extrasístole. Normal, extrasístole. Normal, extrasístole. Normal, extrasístole. Eso se habla de digeminismo. ¿Ya? Podemos hablar de un trigeminismo, como este, en donde hay 3 complejos, de los cuales 2 son normales y uno es un extrasístole. ¿Ya? Como este. También lo vemos acá, unifocal, ¿no es cierto? La misma morfología, pero cada 2 extrasístoles ventriculares normales, perdón, cada 2 latidos normales hay un extrasístole ventricular. Eso es un trigeminismo. Y se habla de trigeminismo porque se va repitiendo, es un patrón que se va repitiendo. ¿Ya? Ahora bien, la morfología en B1 tiene una morfología de bloqueo completo de rama izquierda. Por lo tanto, este extrasístole se origina en el lado derecho. Otro ejemplo. Estas son extrasístoles ventriculares arriba que están en pares. La primera de arriba, ustedes ven que son extrasístoles ventriculares en pares, pero que además son unifocales porque tienen la misma morfología. A diferencia de lo que ocurre abajo, en donde también son extrasístoles ventriculares en pares, pero que son pareadas multifocales. ¿Ya? Son diferentes sitios de origen. Esto es importante, lo quise traer a colación porque, si bien es cierto, la extrasístole ventricular es una arritmia que en un corazón sano es benigna, potencialmente pudiera llegar a ser deleteria si es que a largo plazo se tiende a mantener. Y esto es básicamente por esta condición, que se conoce como extrasístoles ventriculares interpoladas. ¿Qué quiere decir eso? Que el extrasístole, ustedes ven acá, que lo aquí al medio, se está metiendo justo al medio del espacio que queda entre 2 latidos que son normales. ¿Ya? Por lo tanto, piensen ustedes que el corazón, si el ritmo sinusal lo está haciendo, o el marcapaso sinusal está haciendo trabajar al corazón a un ritmo a 60 latidos por minuto, y se mete una extrasístole ventricular interpolada, como esta, ¿no es cierto? Y el corazón no va a trabajar a 60, va a empezar a trabajar a 120, al doble, ¿ya? Esta condición, mantenida en el tiempo, es capaz de poder desarrollar una condición que se conoce como taquicardiomiopatía, es decir, una miocardiopatía inducida por taquicardia. Algo de eso les hablé en la clase anterior cuando hablamos de la fibrilación auricular.
que tiene la misma razón de ser, la misma esencia en realidad. Que en otras palabras nos quiere decir que un corazón sometido a frecuencias cardíacas muy elevadas, también a la larga se va a terminar también enfermando. ¿Ya? De hecho, en este tipo de pacientes, muchas veces hemos tenido que mandarlos también a estudios electrofisiológicos para tratar de poder cortar la arritmia, ¿ya? Quemar el foco, ¿no es cierto?, que está generando esto para que esto se deje de generar. Ahora, en todo caso, este tipo de extrasístoles no es muy frecuente. Lo más frecuente es que aparezca siempre una pausa compensadora, después de que se genera un extrasístole. ¿Qué pasa ahí? Allí hay una tripleta. Aquí hay 3 extrasístoles ventriculares, ¿no es cierto?, que además tienen una morfología que es diferente. La primera de las dos siguientes. ¿Se dan cuenta? Bueno, esto además es un paciente que además tiene una angina, de hecho que consultó por una angina y que de hecho, si ustedes lo notan, tiene una depresión en los segmentos también inferolaterales. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? ¿Se ve la flechita? Ahí tienen un infradesnivel, ¿no es cierto?, del ST en B5 y también a nivel inferior que también está disimulable, que se está marcando. Nuevamente, extrasistolías ventriculares multifocales, al menos también 3 morfologías diferentes, en un paciente que tiene, este paciente tiene miocardiopatía dilatada. ¿Ya? Cuando uno ve este tipo de arritmia en este tipo de pacientes, la verdad es que uno traga un poco de salida, porque sabe que este es un factor pronóstico importante para que el paciente tenga muerte súbita. Saben ustedes que los pacientes que tienen cardiopatía coronaria y que tienen insuficiencia cardíaca avanzada, los pacientes se pueden morir de muerte súbita. Una porción de ellos se muere porque el corazón no les da más y fallecen por una falla, un shock cardiogénico. Pero hay un gran porcentaje de pacientes que no fallece producto de que el corazón les deja de funcionar, sino que fallecen porque hacen arritmias ventriculares, hacen arritmias malignas. Por eso ese tipo de pacientes, y no sé si ustedes lo han escuchado alguna vez, les colocan desfibriladores. El mismo desfibrilador que a veces se ocupa, que ustedes ven en las películas, que le colocan a los gallos ahí cuando salen. Bueno, hay dispositivos, marcapasos, ¿no es cierto?, que se implantan, ¿no es cierto?, a este tipo de pacientes, cosa que cuando el dispositivo detecta que el corazón de este individuo hace una arritmia ventricular, le da una pequeña descarga, ¿ya? Y lo desfibrila. ¿Eso se hace o es caro? ¿Cómo se hace? ¿Se hace comúnmente en el hospital o es muy caro y bueno? Sí, la verdad es que el dispositivo es caro, carísimo en realidad. Acá nosotros en el hospital en Talca hemos colocado alrededor de 3 desfibriladores en este año, solo en este año. Pero solamente porque nos llegó un cardiólogo arritmólogo, un electrofisiólogo. ¿Ya? Normalmente estos se envían a Concepción o Santiago. Pero prontamente nosotros esperamos empezar a controlar también pacientes con desfibriladores. De hecho, si ustedes leen las guías de los pacientes con insuficiencia cardíaca, las guías dicen que los pacientes que tienen capacidades funcionales 3 o 4, con fracciones de eyecciones bajo el 30%, que están con tratamiento de terapia completa y que hacen arritmias ventriculares como prevención primaria, tienen indicación de desfibrilador. ¿Entienden el concepto de prevención primaria y prevención secundaria, cierto? Ya. Como prevención primaria, aquí en Chile, probablemente no se podría gestar. ¿No? Fuera. La prevención, ¿alguien sabe? ¿Quién más no sabe lo que la diferencia entre prevención primaria y prevención secundaria? Exacto. La prevención primaria es cuando tú haces algo para poder evitar de que un evento ocurra. ¿Ya? En cambio, la prevención secundaria es todo lo que tú haces para poder evitar de que el evento se vuelva a repetir. ¿Ya? O sea, si un tipo tuvo un infarto, ¿no es cierto?, ese paciente ejecutamos prevención secundaria para que no se vuelva a infartar. ¿Ya? Entonces, volviendo al tema de los desfibriladores, las guías dicen que los pacientes como prevención primaria deberíamos colocarle desfibrilador. Pero para nuestra realidad estamos muy lejos de poder hacer, porque un desfibrilador aquí en Chile cuesta alrededor de $1.000.000 pesos. Por lo bajo, un palo.
Con suerte, ¿no es cierto?, tenemos horas para ecocardiograma y vamos a estar colocándole desfibrilador a los pacientes. Y pacientes nos sobran. O sea, si quisiéramos colocarle desfibrilador a los pacientes acá en Talca, nos faltarían desfibriladores, porque nos sobran pacientes. O sea, pacientes con indicación primaria hay muchos. Bueno, ¿se acuerdan que les dije que hay un porcentaje de pacientes que tienen la capacidad de poder tener un nivel de conducción tanto anterógrado como retrógrado? ¿Ya? Y esto es un ejemplo, en donde, por ejemplo, ustedes ven arriba un extrasístole ventricular que es capaz de poder generar un estímulo que viaja hacia arriba y es capaz de poder generar una P retrógrada que está marcado acá, ahí, ¿ya? Y la pueden ver también con mejor capacidad, ahí, ¿no es cierto? Y ahí, ¿ya? O sea, en otras palabras, se generó el foco ectópico en el ventrículo y ese ventrículo fue una chispa que generó que el estímulo viajara por el sistema de conducción, que normalmente conduce hacia abajo, condujo hacia arriba y despolarizó la aurícula. Y eso queda expresado como una onda P que ustedes la ven acá. Eso es una P retrógrada, ¿ya? No se ve siempre, se ve en algún tipo de paciente. La connotación que tenga eso, la verdad es que es prácticamente académica, pero en realidad también tiene la particularidad que puede ser también un índice o puede estar en mayor riesgo de poder generar arritmias como las que hablamos la semana pasada. Hemos visto extrasístoles aisladas y algunas dupletas y algunas tripletas. El susto empieza a ver cuando se empiezan a juntar los extrasístoles unos con otros. Empiezan a formar tripletas o cuádrupletas ventriculares, ¿no es cierto? O como este caso, en donde ya derechamente hay una taquicardia ventricular que es no sostenida. ¿Ya? ¿Cómo es? Ahora bien, uno de los diagnósticos diferenciales que ustedes tienen que tener en cuenta cuando se enfrentan a un paciente que tiene extrasístole ventricular es el de la aberrancia. La aberrancia quiere decir de que es un complejo QRS que, a pesar de que se condujo por una vía normal, por algún motivo la morfología del complejo se ensanchó, ¿ya? Y eso pasa, y suele ocurrir, con lo que ocurre, por ejemplo, con los bloqueos de rama, con los bloqueos completos de rama derecha, con los bloqueos de rama izquierda, ¿ya? En donde el sistema se originó arriba, bajó del nodo sinusal, bajó por la aurícula, bajó al nodo auriculoventricular, haz de His, red de Purkinje, ¿no es cierto? Pero cuando se quiso ir para el lado derecho encontró que estaba bloqueado. Y a pesar de que se transmitió a través del sistema de conducción normal, el complejo fue más alto. Por lo tanto, siempre es importante hacer el diagnóstico diferencial entre estas dos condiciones. ¿Cómo? En una ectopía, en una extrasístole ventricular, vamos a ver un QRS ancho que no va precedido de una onda P. En cambio, cuando hay aberrancias ventriculares, el QRS ancho siempre va precedido de una onda P previa. Lo que quiere decir, por lo tanto, que ese estímulo se produjo en las partes superiores del corazón. En una extrasistolía ventricular va a haber una pausa compensadora completa. ¿Se acuerdan lo que hablé del 2RR? Eso es. Bueno, aquí pasa exactamente lo mismo. ¿No? En cambio, las aberrancias ventriculares van a tener una pausa compensadora que es incompleta. Y lo otro es un término un poquito ya más técnico, ya que va con respecto a la morfología. Las extrasístoles ventriculares tienen una morfología del QRS en el plano frontal con una polaridad que es o todo positiva o todo negativa. O sea, si ustedes ven un extrasístole, ven un electro, el extrasístole va a ser todo positivo, de 1 a 100 todo positivo. En cambio, la morfología de un bloqueo de rama no es así. La morfología de rama, por ejemplo, si tiene un bloqueo completo de rama derecha, va a tener una morfología que fundamentalmente va a ser positiva en B1, pero hacia B6 va a tener una polaridad que va a ser también más negativa. Vamos a la taquicardia ventricular. La taquicardia ventricular es cuando tenemos frecuencias cardíacas mayores a 100, mayor o igual a 100, con QRS mayores o igual a 120 milisegundos. El QRS normal mide 120 milisegundos. Como diagnóstico diferencial de la taquicardia ventricular es
taquicardias supraventriculares, pero que tengan conducción aberrante, ya sea porque hay un bloqueo de rama, preexcitación, ¿se acuerdan cuando hablábamos del Wolf, que tenía esa guatita, ese empastamiento que ensanchaba el QRS? También puede ser un diagnóstico diferencial. El ritmo marcapaso, porque los marcapasos, al tener un cable metido en el ventrículo, cuando estimulan, genera un complejo que es ancho, ¿ya? Y también situaciones ya más, otro tipo de situaciones como la hipercalemia, el isquemia, el artefacto, también pueden dar taquicardias supraventriculares, pero con complejos que sean mucho más amplios. Siempre es importante considerar los antecedentes clínicos, lo que les mencionaba, saber si esa taquicardia ventricular es en un corazón sano o no, ¿ya? Y lo otro es que no se deben usar ni la frecuencia cardíaca o los síntomas como discriminantes. ¿A qué me quiero referir? Cuando uno encuentra un paciente y lo recibe en la urgencia, joven, por ejemplo, y encontramos que tiene una taquicardia de complejo ancho, la primera posibilidad que uno tiene es pensar de que esa taquicardia de complejo ancho es una taquicardia ventricular. Sabemos que una taquicardia ventricular es peor que una taquicardia supraventricular, ¿cierto? Ahora bien, para poder diferenciar una de otra, uno puede aplicar antecedentes clínicos. Pero muchas veces está en la tendencia oculomotora de que uno ve una taquicardia de complejo ancho, es ventricular, y lo chispea. Le pesca las cositas que ustedes ven en las películas, ¿no es cierto?, el desfibrilador, y lo sincroniza, lo cardiovea. Y la verdad de las cosas es que no siempre es así, ¿ya? Porque puede ocurrir que taquicardias benignas pueden conducirse como taquicardia, o pueden parecer como taquicardia ventricular, ¿ya? Y para poder definir eso, ni los síntomas, ni la frecuencia cardíaca es un argumento para hacer la diferencia entre una y otra. Porque además, las taquicardias supraventriculares que se conduzcan de forma ancha, podrían eventualmente llegar también a provocar síntomas. Como también hay gente, y he visto pacientes que han llegado con taquicardias ventriculares y que tú estás conversando con ellos. Están disparando 160 y el caballero está sentado ahí en la camilla, ¿ya? Y eso también ha ocurrido, ¿ya? Por lo tanto, eso siempre es importante, ¿no es cierto?, en cuanto a las decisiones terapéuticas que ustedes van a querer aplicar. ¿Cuál es la etiología? El 10% de las... Bueno, vamos a hablar algo de eso con respecto a esto, porque hay criterios electrocardiográficos para diferenciarlo. Vamos a hablar algo de eso en una... 4 diapositivas. Etiología de las taquicardias ventriculares. 10% de las taquicardias ventriculares son idiopáticas. El 90% se deben a cardiopatía estructural y de el 70% es cardiopatía isquémica. Por lo tanto, ustedes podrían plantear que cuando se enfrentan a una taquicardia ventricular, podrían decir que hasta con seguridad en un paciente mayor de 50 años, hombre, fumador y que tenga este tipo de taquicardia, que la causa es isquémica. ¿Ya? Pero no tan importante, quiero que les quede grabado el 90. O sea, en otras palabras, un paciente que tiene taquicardia ventricular, en la gran mayoría de los casos, significa que tiene una cardiopatía estructural presente. ¿Ya? El 10%, la verdad de las cosas es que es raro verlo. Uno lo puede ver, por ejemplo, en un paciente joven, en una condición, en una canalopatía, que es una genopatía, un problema de los canales de sodio, potasio, que son capaces de poder generar taquicardias ventriculares idiopáticas, pero esos son los menos de los casos, ¿ya? Por lo tanto, siempre quiero que se vayan para la casa con la idea de que cada vez que cuando vean una arritmia, ¿no es cierto?, como esta o como esa, ¿no es cierto?, lo más probable es que el paciente tenga una cardiopatía estructural y que de esas probablemente es isquémica o es coronel, ¿ya? Con eso yo ya me quedo tranquilo. Ahora bien, hay que diferenciar las taquicardias ventriculares por esta morfología de lo que son los artefactos que se puedan presentar cuando ustedes registran un electrocardiograma. O sea, artefacto en el sentido, el paciente, por ejemplo, se mueve mucho o por ejemplo se mueve, tiene temblor, en fin. Hay un montón de cosas que pueden dar una morfología como esta, como la que ustedes ven arriba, ¿ya? Sin embargo, si uno hace un análisis un poco más
acucioso se va a dar cuenta que en realidad el paciente sí tiene un complejo que tal vez basalmente es un complejo más ancho, que es un complejo es un bloqueo completo de rama derecha, una morfología de rama derecha, ¿ya? Pero que en realidad por un artefacto, ya sea porque el paciente se movió demasiado, dio la imagen como que hizo una taquicardia ventricular. Ahora, y ustedes, bueno, dirán, pero esta cuestión de qué importa. Claro que sirve. Porque ¿qué es lo que pasa? Que hay pacientes que tienen, por ejemplo, desfibriladores. Y resulta que no todas las arritmias de complejo ancho que tienen son taquicardias ventriculares. Y eso es súper importante porque estos pacientes que tienen desfibriladores, cada vez que el desfibrilador les descarga, créanme que es un verdadero sufrimiento para estos pacientes. Porque es verdaderamente un shock. O sea, es un golpe eléctrico que se les da al paciente. Tremendamente desagradable. Entonces, a medida que ha ido pasando el tiempo, los desfibriladores hoy en día se han desarrollado con la capacidad de poder discriminar si la taquicardia que está presentando el paciente es por una taquicardia ventricular propiamente tal o es un artefacto. Cuando recién comenzaron los desfibriladores no discriminaban y el paciente pasaba con guaracazo tras guaracazo. Hasta que había pacientes que inclusive llegaron a los hospitales pidiendo, rogando que se les sacara el desfibrilador. Ellos preferían morir. Muchos pacientes se suicidaron de hecho, porque no querían, ¿no es cierto?, seguir padeciendo de las descargas que les daba el desfibrilador. ¿Ya? Así que este análisis es súper importante porque además uno también se ve enfrentado cuando uno los ve o dice, bueno, ¿realmente será una arritmia ventricular verdadera o no? Y por último vaya a tener que darle tal vez, apoyarlo con una mayor capacidad antiarrítmico, tal vez hacer que el desfibrilador tal vez no tenga una capacidad, una sensibilidad tan alta para poder detectar esto como arritmia ventricular y no le mande una descarga a ese paciente. ¿Ya? Más aún que hoy en día, los desfibriladores de hoy en día son capaces de poder no mandar un guaracazo. Antes perdonen la expresión de guaracazo, me ha quedado grabado esto, se lo suban a YouTube. Sí, eso no, la privada. Bueno, pero guaracazo lo entiendo, ¿cierto? Bueno, los primeros desfibriladores, como les decía, cuando detectaban esta arritmia de complejo ancho, mandaban guaracazo. Hoy en día los desfibriladores lo que ejercen primero un mecanismo de tratar de poder adelantarse o de tratar de competir con esta arritmia. En el sentido de que si la arritmia que ellos están detectando es una arritmia de 150 por minuto, el desfibrilador, antes de mandarle un guaracazo, trata de poder generar un ritmo con una frecuencia superior a la que se está generando. No sé si me van siguiendo. ¿Ya? Eso de forma de que por fenómeno competitivo le gane al ritmo que se trata de instaurar. ¿Ya? Y de esa forma, ¿no es cierto? Una vez que si la arritmia está a 150, el desfibrilador dispara a 160, 170, ¿no es cierto? Logra cortar la arritmia original y el desfibrilador autorregula nuevamente el ritmo a un ritmo normal, a una frecuencia normal. Y eso evita de que el desfibrilador dispare. Ya cuando las medidas por competitividad se superan, la única opción que le queda al desfibrilador es mandar el guaracazo. ¿Ya? Bueno, hablamos de taquicardias ventriculares paroxísticas. Perdón, alguien me estaba preguntando algo. No, era en realidad en este momento instalar el desfibrilador, pero Creo que va a responder. Ya, perfecto. Las taquicardias ventriculares paroxísticas son sucesión de 3 o más latidos tópicos ventriculares, ¿cierto? Y ahí está lo que les decía, puede ser sostenida o no sostenida según dure más o menos de 30 segundos. Si dura más de 30 segundos es taquicardia ventricular sostenida. Si dura menos de 30 segundos, taquicardia ventricular no sostenida. ¿Ya? ¿Cómo lo reconocemos al electrocardiograma? QRS anchos, anormales, seguidos de cambios secundarios de la repolarización, frecuencias entre 140 a 200 por minuto, ritmo regular en general, con un comienzo y con un fin que es brusco, con una disociación auriculoventricular. ¿Entienden lo que es este término disociación auriculoventricular? O sea, en otras palabras, es un fenómeno que en realidad sirve para respuesta en lo que tú me decías, para poder reconocer entre una y otra.
generalmente en un 20 o 30% de los pacientes que presentan esta taquicardia aparece este fenómeno de disociación auriculoventricular, en donde uno ve en el mismo electro, ve que se está produciendo la arritmia y por debajo uno ve las P, que hay ondas P, ¿no es cierto?, que se están generando hacia arriba. O sea, el electrocardiograma está registrando actividad eléctrica de arriba de la aurícula, expresada por las ondas P, más la taquicardia ventricular que se está generando. ¿Ya? O sea, se habla de disociación porque en realidad es lo que tú decías. O sea, no hay una coordinación. La aurícula está disparando, pero en realidad el ventrículo no le está haciendo caso a lo que está pasando acá, arriba. Y eso por lo tanto se habla de disociación. Creo que tengo un electro acá con respecto a eso. Y lo otro son los latidos de... Déjame terminar con esto. Los latidos de captura y fusión. Que en realidad, ¿qué quiere decir? De que alguno de los impulsos generados ahí arriba logra encontrar al sistema de conducción no en periodo refractario y lo logra conducir. ¿Ya? Eso es un latido de captura. ¿Ya? ¿Se entiende, cierto? En cambio, un latido de fusión es cuando un estímulo de arriba logra bajar, pero forma coincidente se produce junto con un extrasístole ventricular. ¿Ya? Por eso se llama latido de fusión. ¿Me van siguiendo, cierto? Perfecto, ahora sí. Claro. O sea, nosotros, como cardiólogos, nosotros agradecemos mucho cuando en un electrocardiograma de un paciente con taquicardia ventricular aparece la disociación auriculoventricular. Porque, de hecho, es el criterio más poderoso para poder afirmar que esa arritmia es ventricular y no supraventricular, es precisamente que tenga disociación auriculoventricular. O sea, ese es lejos el criterio más poderoso, que en relación a lo que estaba preguntando tu compañera ayer. O sea, ese es el mejor criterio para poder diferenciar que la arritmia se está generando arriba o se está generando abajo. ¿Ya? Pero lamentablemente, ese fenómeno ocurre, como ya les dije, ocurre solamente en el 20 al 30% de los pacientes. No ocurre en todos. ¿Ya? Entonces, por eso tenemos que recurrir a otros criterios para poder hacer la diferencia. ¿Ya? Bueno, uno ve esta cuestión y dice, ¿qué es talecera? Una cuestión que a mí me llega a dar miedo cuando uno la ve, de hecho. ¿Ya? Bueno, este es un típico paciente con una taquicardia ventricular, ¿no es cierto? Sostenida, monomorfa, ¿no es cierto? Y que no sabemos, no sabemos el antecedente de si está en paro o no está en paro o no. ¿Ya? Sin embargo, cuando uno mira este electro, cabe la posibilidad de que esa arritmia no sea ventricular, sino que sea una arritmia supraventricular que se está transmitiendo hacia abajo con aberrancia. ¿Ya? Entonces, para hacer la diferencia y para contestarle a la compañera que nos preguntó, aparecen algunos criterios que corresponden a los criterios de Brugada. ¿Ya? ¿Ya? No voy a detallarme con los criterios de Brugada porque creo que esta cosa es como de especialista. Entonces, quiero que solamente los conozcan nomás. ¿Qué sirve para diferenciar uno u otro? Ya, están los criterios de Brugada. Bueno, ahí uno entra a mirarse el complejo de RS, en fin, el intervalo mayor a 100 milisegundos, en fin. Bueno, el hecho es que uno aplica diferentes criterios electrocardiográficos a la arritmia que están mirando para saber si eso es supra o ventricular o no. ¿Ya? Pero no voy a entrar en detalle, obviamente que no les voy a pedir que esto lo resuelvan. Mira, acá hay una imagen de una disociación auriculoventricular. ¿Ya? Vean el B1 que está dibujado abajo. ¿Ya? Dense cuenta que hay complejos que son anchos, que tienen una morfología de bloqueo completo de rama derecha, pero que entre medio aparecen ondas P. Hay una onda P ahí, una onda P metida acá, metida aquí, una onda P metida ahí, metida acá. Mira la onda P como está metida aquí, ¿te das cuenta? Entonces, uno puede decir, no, pero esto es sinusal o esto es supraventricular. Si fuera supraventricular, ustedes verían una P y verían un complejo QRS. Una P, un complejo QRS. Una P, un complejo. Pero acá ven que las ondas P están súper desordenadas. Aparecen aquí, aparecen acá, aparecen por acá. Hay complejos QRS que no tienen ondas P previas, en fin. Cuando uno ve esto,
dice disociación auriculoventricular. Aquí me matriculo que esta es una arritmia ventricular. ¿Ya? Porque lejos este es el criterio más importante para hacer la diferencia. ¿No? Se puede ver tanto en D1 como también en las derivaciones también más inferiores, pero en este caso me parece que solamente se ve en D1. La otra, en D2 se ve también. En D2 se ve ahí, hay una P que está marcada aquí, hay una P que está acá y una P que está marcada ahí también. ¿Ya? Bueno, aún así, ¿no es cierto? Los criterios de Brugada es como un algoritmo, de hecho. Si ustedes lo buscan alguna vez van a ver que es un algoritmo. Y si encuentran esto, sí, hay que rechular. No, si no, entonces tienen que ir hacia abajo. Entonces, obviamente que algunos encontraron de que desarrollar este tipo de complejos, de criterios de Brugada, resultaba ser bastante derrochador de tiempo. ¿Ya? Entonces, aparecieron otros estudios, ¿no es cierto? No los voy a amortizar con esto. Hasta que apareció, ¿no es cierto?, un criterio que se llamaban los criterios de Berekay, que es este, que tiene la particularidad de que solamente se puede hacer diferenciación de una taquicardia, si es supra o es ventricular, mirando el ABR. Ustedes saben que dentro del electrocardiograma la derivación ABR es prácticamente el pariente pobre de todas las derivaciones. Nadie raja la ABR, nadie, si nadie lo pesca. Todas las del B1, B2 y el ABR nadie lo raja. ¿Ya? Sin embargo, para el Berekay es muy importante, porque mirando solamente la morfología y algunas características electrocardiográficas en ABR, uno puede plantear la diferenciación en si esto es supraventricular con aberrancia o ventricular. ¿Ya? No voy a meterme en detalles porque creo que no viene al caso. O sea, no me voy a... Quiero que sepan nomás que para poder diferenciar entre una y otra está el de Brugada y el de Berekay. Eso es todo. Por eso estamos juntos. Y les voy a preguntar en qué consiste el criterio de base. Por eso dije que lo voy a preguntar. Bueno, ritmo, vamos a terminar con esto y vamos a hacer un break. El ritmo ilioventricular corresponde a un ritmo de escape. En otras palabras, es una taquicardia ventricular lenta, o sea, menos de 100 por minuto. Eso es todo, ¿ya? O sea, es un ritmo pasivo originado en los ventrículos como consecuencia de una falla permanente en los ventrículos originados en los marcapasos superiores. En este caso, es el ritmo, ustedes se acuerdan que la célula cardíaca y todo el tejido cardíaco tiene la capacidad de poder generar por sí mismo estímulos. ¿No saben, cierto? Si el nodo sinusal, todos hablamos del nodo sinusal porque el nodo sinusal es más vivo que el resto de la otra estructura cardíaca porque polariza a una frecuencia más rápida que la otra. No es más que eso, ¿ya? Entonces vemos que el nodo sinusal dispara entre 60 y 100, el AB dispara entre 40 y 50, pero resulta que aparte del nodo AB, si el nodo sinusal y el nodo AB no disparan, el ventrículo también tiene capacidad de poder marcar paso. Y esas son las ocasiones cuando aparecen los ritmos ventriculares, en donde vemos un ritmo que es lento, bradicárdico, sin onda P, y con un complejo que es ancho, que quiere decir de que el estímulo se está generando en el ventrículo. ¿Ya? Como es. Miren el B1, complejo ancho, morfología de bloqueo rama derecha, rítmico, bradicárdico y sin onda P. ¿Ya? Lo que quiere decir de que es un foco en el ventrículo que está generando el ritmo que está teniendo este paciente. Y para terminar, estas dos condiciones, el flutter ventricular y la fibrilación ventricular. El flutter ventricular, en realidad yo diría que el flutter y la fibrilación ventricular, el flutter yo diría que es más casi como primo hermano de la taquicardia ventricular. ¿Se acuerdan cuando hablamos en la clase anterior del flutter auricular? Bueno, en el flutter ventricular es muy similar, pero acá hay ondas de serrucho, pero generadas por estímulos que se generan en el ventrículo. No es más que eso. En cambio, en la fibrilación ventricular es un ritmo irregular, caótico, donde un complejo no tiene nada que ver con el anterior ni tampoco con el siguiente. Son de amplitud y contorno variables sin poder ver ondas P, QRS o TEC. Es un desorden. Es lo que nosotros generalmente vemos, por ejemplo, en los pacientes que tienen paro cardiorrespiratorio. Es uno de los ritmos de paro cardíaco. ¿Ya?
Y esto, ¿no es cierto?, es un ritmo que además es desfibrilable. O sea, si uno ve ese tipo de ritmo, al paciente hay que desfibrilarlo. ¿Ya? Esta cosa con las cortas. ¿Ya? Eso es. Nótense ustedes que es un ritmo totalmente caótico en donde no hay para nada un orden entre uno y otro completo. ¿Ya? Perfecto. Hacemos break cortito, 5 minutos.